Buenas tardes, queridos estudiantes. Hoy vamos a hablar del sistema esquelético y rápidamente vamos a recordar que nosotros venimos de 3 capas germinativas: endodermo, mesodermo y ectodermo. Y hoy vamos a hablar casi toda la clase del mesodermo. Entonces, con eso les estoy diciendo que el sistema esquelético deriva del mesodermo. Pero recordemos que el mesodermo se divide en 3 porciones: mesodermo paraxial, mesodermo intermedio y mesodermo lateral. Entonces, ¿de cuál de estas 3 porciones deriva el sistema esquelético? Específicamente, la gran mayoría deriva del mesodermo paraxial. Una parte deriva del mesodermo lateral, específicamente de su hoja somática. Recuerden que teníamos el mesodermo lateral, hoja somática y hoja visceral. Estamos hablando solo y exclusivamente de la hoja somática. Y también el sistema esquelético va a derivar de la cresta neural. Hemos considerado la cresta neural como una cuarta capa germinativa, que era un grupo de células que escapaba de los pliegues laterales de lo que es el tubo neural para migrar y dar origen a ciertos órganos en el rostro y en el cráneo. Entonces, no nos olvidemos que también el sistema esquelético deriva de la cresta neural. Cuando hablamos de mesodermo paraxial, automáticamente tenemos que recordar nosotros los somitas. Y nosotros habíamos llamado somitas a aquella parte del mesodermo paraxial que se encontraba desde el occipital hacia abajo, o desde lo que en el futuro iba a ser los huesos occipitales, el hueso occipital, perdón, para abajo, y de los somitómeras que eran del occipital para arriba. Entonces yo ya les estoy diciendo, por ejemplo, que del somitómera deriva parte del hueso occipital, ¿sí? Y de los somitas, ¿qué deriva? Entonces vamos a recordar que el mesodermo paraxial era todo esto, rodeando el tubo neural, la notocorda, y nosotros íbamos a dividir en un esclerotoma en un borde, un somita en un borde ventromedial y en un borde dorsolateral. Entonces, en este borde ventromedial, que es el esclerotoma, y este dorsolateral, para no olvidarnos, es el dermomiotoma, es decir, quiere decir dermis y músculo. Y acá el esclerotoma, que era tejido mesenquimatoso. ¿Qué es tejido mesenquimatoso? El tejido mesenquimatoso es aquel que es un tejido indiferenciado que es capaz de convertirse en lo que sea estimulado. Entonces, a eso se refiere cuando yo digo tejido mesenquimatoso. En este caso, ¿a qué va a dar origen este tejido mesenquimatoso? A fibroblastos, a condroblastos y a osteoblastos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de dónde? ¿Qué parte del sistema esquelético deriva del mesodermo y qué parte del sistema esquelético deriva de la cresta neural? Entonces yo tengo de la hoja somática, específicamente del mesodermo lateral, va a derivar todo lo que es la cintura escapular, la cintura pelviana y por ende las extremidades superiores y extremidades inferiores. Solamente la parte ósea, estoy hablando de la parte ósea. Y recordemos que huesos de la cara y del cráneo van a derivar de la cresta neural y también del mesodermo paraxial. ¿De acuerdo? En las vértebras exclusivamente del mesodermo paraxial. Algo que hay que diferenciar entre los huesos es que nosotros tenemos 2 tipos de huesos: huesos largos y huesos planos. Y estos, a su vez, aparte de diferenciarse por su forma, también se van a diferenciar por el tipo de osificación que tienen. Los huesos planos tienen una osificación intramembranosa y los huesos largos van a tener una osificación endocondral. La osificación, acá yo les voy a explicar lo que es la osificación intramembranosa, que se refiere a la aparición de espículas óseas que van a ir creciendo desde el centro hacia afuera. Entonces nosotros vamos a ver la aparición de espículas óseas. Cuando yo digo espículas óseas, quiere decir que están apareciendo osteoblastos. No estamos viendo condroblastos ni nada, ni fibroblastos. Es decir, directamente se están formando hueso. ¿De acuerdo? Para la formación de los huesos planos, nosotros vamos a tener no solamente la aparición de estas espículas que van a terminar formando un hueso plano, sino que también
vamos a ver que va a haber aposición de capas. Eso quiere decir que una vez que yo he formado abajo mis espículas óseas, voy a tener otra capa encima que va a ser exactamente lo mismo. Entonces sí se va a poner por encima. ¿De acuerdo? Y para la modelación o la forma que va a tener el hueso plano, porque va a tener aposición de capas, va a existir una remodelación que va a estar a cargo de lo que son los osteoclastos, ¿de acuerdo? Que van a desaparecer los huesos, parte de los huesos, para darle una forma exclusiva. Entonces, es así la osificación intramembranosa, ¿de acuerdo? Y ahora les voy a mostrar acá que yo tengo una diapositiva específica para mostrarles lo que es la osificación endocondral. Entonces les he dicho que es propia de los huesos largos. ¿Y por qué se caracterizan los huesos largos? Que también existen cortos, ¿cierto? Pero tienen el mismo nombre porque estos van a tener 2 epífisis y una diáfisis. Entonces, aquí yo tengo tejido mesenquimatoso, es decir, tejido no diferenciado, que primero va a dar la formación de un molde de cartílago, que va a estar obviamente a cargo de los condrocitos. Estos condrocitos, cuando reciben una nutrición, a ese lugar donde van a empezar a tener una estimulación para dar lugar a la formación de osteoblastos. Estos osteoblastos, ya estamos hablando de hueso, van a crecer del centro hacia afuera o del centro, puedo decir también, hacia los extremos, es decir, del centro hacia los extremos va a ser su crecimiento. Y de los extremos van a ir hacia el centro, el crecimiento, o sea, la osificación van a ir hacia el centro, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos centros de osificación primarios y tenemos centros de osificación secundarios, que estos, los primarios se llaman así porque van a aparecer primero y secundarios porque aparecen después, ¿cierto? Y terminan con la osificación. Ahora, los osteoblastos van a ir creciendo, ustedes se están dando cuenta, y también del centro hacia afuera y de los extremos hacia el centro. Entonces va a quedar un espacio que nosotros llamamos disco de crecimiento, donde nosotros vamos a tener todavía ocupados por condroblastos. ¿Qué pasa en este centro de crecimiento? Este disco de crecimiento es el lugar donde todavía va a crecer, va a dar la oportunidad de seguir creciendo en longitud a la persona. Las personas crecemos hasta los 21 años. Todos sabemos que aceleradamente vamos a crecer hasta los 18 años, pero todos, hombres y mujeres, crecen hasta los 21 años de una manera mucho más lenta, pero continúan con su crecimiento. Muy bien, ahora vamos a hablar del cráneo. El cráneo vamos a dividirlo en 2 porciones, el neurocráneo y el viscerocráneo. Cuando hablo de neurocráneo estoy hablando de la parte del cráneo que está cubriendo o sosteniendo las partes del sistema nervioso. Y cuando hablo de viscerocráneo estoy hablando del rostro prácticamente, porque contiene vísceras como es el ojo, el olfato, el gusto y también el oído. ¿De acuerdo? El neurocráneo sí, va a dividirse en 2 partes, que es el neurocráneo propiamente y el condrocráneo. Este neurocráneo, que es la bóveda craneana, sabemos que está conformado solo y exclusivamente por huesos planos. Entonces, por el frontal, los parietales, el temporal y el occipital. Todos estos huesos no derivan solamente del mesodermo paraxial. Por ejemplo, el frontal deriva de la cresta neural y los que están por detrás sí derivan del mesodermo paraxial. Asimismo, estos huesos planos sabemos que tienen una osificación intramembranosa o membranosa, que es a través de espículas óseas, y estas van a crecer a través de la aposición de capas, pero llegan a tener la forma tal cual gracias a una resorción osteoclástica que está a cargo de los osteoclastos. Sabemos que la unión de huesos planos van a dar lugar a las suturas. ¿Y qué son las suturas? Las suturas son tejido conjuntivo que permiten que estos huesos planos estén juntos, pero no estén definitivamente unidos. Y cuando digo unidos, quiero decir osificados, ¿de acuerdo? Cuando nosotros nacemos, todas las suturas prácticamente son tejido conjuntivo y estas llegan a osificarse hasta
hasta la edad adulta y tal vez más, ¿de acuerdo? Y recién llegan a tener una osificación completa. Las suturas más importantes son la sutura sagital, que es la unión de los parietales, y la sutura coronal, que es la unión del hueso frontal con los huesos parietales. ¿De acuerdo? Estas suturas tienen su función, que ahorita vamos a hablar cuando veamos todo el cuadro en un niño, cómo se ve el cráneo de un niño. Y la unión de más de 2 o 3 huesos planos va a dar lugar a las fontanelas. Las fontanelas son espacios mucho más grandes que las suturas, porque las suturas están uniendo solamente 2 huesos. En cambio, las fontanelas unen 3 o más huesos. Estas fontanelas son espacios igual de tejido conjuntivo que a la larga terminan osificándose. Y nosotros vamos a nacer con 6 fontanelas, y la más importante y la más grande es la fontanela anterior, que está por la unión de los coronales del hueso frontal con los parietales. Y luego tenemos que se cierra aproximadamente a los 18 meses después del nacimiento. Y luego tenemos la fontanela posterior o occipital, que es mucho más pequeña, que se cierra entre los 2 y 3 meses después del nacimiento. Y a los lados, entre los pabellones, vamos a tener otras 2 a cada lado, que vamos a llamar las mastoideas y las esfenoidales, ¿de acuerdo? Estas son mucho más pequeñas, que prácticamente al mes de nacimiento ya están osificadas. Bueno, acá está el cráneo del bebé, y aquí pueden observar ustedes, acá está la fontanela. Esto es la sutura coronal. La que no estamos viendo por encima, la unión de los parietales, es la sutura sagital. La sutura sagital, por ejemplo, deriva de lo que es el mesodermo paraxial, y la sutura coronal deriva de lo que es la cresta neural, al igual que el hueso frontal. Entonces ustedes acá están viendo la esfenoidal y están viendo la mastoidea, ¿de acuerdo? Estos son las fontanelas laterales. Acá la sutura, claramente podemos ver cómo está separando los parietales y cuál es la función de estas suturas. ¿Por qué no nacen con las suturas osificadas todos los niños? Con la intención de que éstas sufran un moldeamiento. Eso se llama moldeamiento del cráneo para el parto vaginal. Entonces, este parietal se sobrepone al otro parietal para reducir la circunferencia del cráneo y reducir así la cabecita, por decirles, y pueda ingresar mucho más fácil al canal óseo o a la pelvis de la madre, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la función. Y las fontanelas también tienen una función. Y la función de las fontanelas es, por ejemplo, ayudarnos a identificar cómo está la presión intracraneana. Entonces, si la presión está normotensa, nosotros vamos a poder tocar una fontanela con cierta presión, pero no la vamos a encontrar abombada ni tampoco umbilicada o deprimida. Entonces, esta se toca fácilmente con la mano, tocando al cuero cabelludo, que es prácticamente lo único que está cubriendo a estas fontanelas. ¿De acuerdo? Bueno, del neurocráneo habíamos dicho que se dividía en 2 partes. El neurocráneo, que era prácticamente la bóveda craneana, y ahora vamos a ver el condrocráneo, que es la parte donde nosotros vamos a observar la presencia de una osificación endocondral. ¿Por qué? Porque vamos a tener huesos cortos. Estamos hablando prácticamente de la base del cráneo. Entonces sabemos que en la base del cráneo nosotros vamos a tener la silla turca, y a partir de esta silla turca nosotros vamos a dividir este condrocráneo en un condrocráneo precordal y un condrocráneo cordal. El condrocráneo precordal está por delante y el cordal está por detrás de la silla turca. Y por ende también podemos deducir que todo lo que está por delante, que es precordal, va a derivar de lo que es la cresta neural, y todo lo que está por detrás, que llamamos cordal, va a derivar del mesodermo paraxial. ¿De acuerdo? Recuerden, esta parte del neurocráneo tiene una osificación endocondral, que quiere decir que tiene moldes de cartílago. Ahora vamos a hablar del viscerocráneo, que hemos dicho que es el rostro o los huesos de la cara. Los huesos de la cara prácticamente van a derivar de los 2 arcos faringios. El primer arco faringio vamos a tener 2 bordes, un dorsal, 2 caras, dorsal y ventral. Del dorsal nosotros vamos a dar origen a lo que es la apófisis maxilar,
que va a dar origen al maxilar superior, al hueso cigomático y parte de lo que es el hueso temporal, ¿de acuerdo? Y la parte ventral va a dar lugar a lo que es también la apófisis maxilar inferior, que va a dar origen a lo que es el cartílago de Meckel, y a partir del cartílago de Meckel, que este va a empezar a desaparecer, va a aparecer el maxilar inferior. Entonces, el maxilar inferior, tienen que saber ustedes que tiene una osificación mixta, es decir, intramembranosa y también endocondral. ¿Por qué? Porque como les estoy diciendo, el cartílago de Meckel no es un molde de cartílago. No es un cartílago, sino que este va a llegar a desaparecer y en el lugar donde está ocupando va a empezar a aparecer hueso que va a formar el maxilar inferior. Este cartílago de Meckel llega a desaparecer por completo, excepto en la parte que va a formar el ligamento esfenomandibular, ¿de acuerdo? Y el segundo arco faríngeo, ¿sí?, va a dar origen a lo que son los 3 huesecitos del oído, que son el martillo, el yunque y el estribo, que son los primeros huesos en osificarse antes del nacimiento. Entonces, así vamos a formar lo que es el rostro o la cara. Ahora vamos a hablar de la formación de las vértebras. Y entonces acá nosotros tenemos que recordar rápidamente lo que era el mesodermo paraxial. Y el mesodermo paraxial vamos a imaginarlos de esta forma a los lados, mire, ¿de qué? Y ustedes recuerdan, hemos hablado mucho de la médula espinal y la notocorda, o del tubo neural y la notocorda, si quieren llamarlo así, porque luego se va a volver la médula espinal, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se forma la vértebra? La vértebra se va a formar de la siguiente manera. Recuerden que este mesodermo paraxial, nosotros teníamos un borde ventromedial, que es el esclerotoma, y un dorso lateral, que era el dermomiotoma. Entonces, ¿qué nos interesa ahorita a nosotros? Solamente el esclerotoma. ¿Qué daba origen al esclerotoma? A los fibroblastos, condroblastos y osteoblastos, ¿cierto? Entonces, yo estoy hablando de aquí se va a formar cartílago y luego hueso, y acá yo tengo un montón de ligamentos, todo, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa para que se forme la vértebra? ¿Cómo vemos, reconocemos nosotros una vértebra? Tenemos un cuerpo, tenemos un arco neural o un arco, el arco de la vértebra, de donde van a ser la apófisis espinosa y donde vamos a tener las apófisis transversas, ¿cierto? Y a través del arco que va a formar un hueco vamos a ver la médula espinal, ¿cierto? Y luego tenemos obviamente el disco intervertebral. Ahora, ¿cómo se forma cada uno de estos? El arco vertebral se va a formar ¿cómo? A través de que el mesodermo paraxial va a crecer de tal manera que termina rodeando, miren, a la médula espinal. Entonces yo ya he formado el arco de la vértebra. Ahora, ¿cómo se forma el cuerpo de la vértebra? Entonces yo tengo mi mesodermo paraxial, ¿cierto? De esta manera, y el mesodermo paraxial de esta manera. Yo estoy hablando de esta parte, acá, estoy aquí, ¿cierto? Si se dan cuenta. Muy bien. Entonces, este cuerpo vertebral que ha formado el arco, se va a fusionar aquí atrás para formar el cuerpo completo, va a sufrir una resegmentación, ¿de acuerdo? Esta resegmentación va a hacer que mi cuerpo, el cuerpo de la vértebra superior, se divide en dos para formar el verdadero cuerpo vertebral, con la mitad del somita superior y con la mitad del somita inferior, ¿de acuerdo? Entonces yo estoy formando el cuerpo de la vértebra, ¿sí? Este tejido mesenquimatoso de acá, del somita que me ha sobrado, por decirles así, porque aquí abajo otra vez, ¿no? ¿Es cierto? Se va a dividir y yo voy a tener acá otro cuerpo vertebral, mitad con mitad, ¿cierto? Entonces, entre este y este va a quedar algo de tejido mesenquimatoso. Este tejido mesenquimatoso, donde va a migrar la notocorda, va a dar origen a lo que nosotros vamos a llamar al disco intervertebral. Disco intervertebral, ¿de acuerdo? Entonces, así se forma el cuerpo, a través de la resegmentación.
mitad del somita superior con la mitad del somita inferior van a formar el cuerpo vertebral completo. Y del que está a los otros lados, acá yo me voy a quedar con parte del tejido mesenquimatoso y ese va a dar origen a lo que es el disco intervertebral. ¿Qué forma parte específicamente la notocorda? El núcleo pulposo de nuestro disco intervertebral. Entonces, esa es la manera en que se va a formar la columna vertebral. Todos recordaremos que cuando nacemos vamos a tener una columna vertebral con solo dos curvaturas primarias, que van a ser la curvatura torácica y la curvatura sacra. Y luego, a medida que vamos creciendo, vamos a aprender, cuando levante la cabeza el bebé, vamos a tener la curvatura cervical, y cuando aprenda a caminar, el bebé va a tener la curvatura lumbar. ¿De acuerdo? La curvatura lumbar. Entonces, esa es la forma y esa es la manera de que yo puedo darme a entender de cómo se forma cada vértebra. Ahora vamos a hablar de lo que es el esternón. El esternón se va a formar por las células que van a migrar a través de la frontera somítica, ¿cierto? Del mesodermo paraxial hacia lo que es el mesodermo lateral. Este mesodermo lateral, si ustedes recuerdan, iba a cerrarse en la parte ventral del cuerpo para cerrar el embrión y tengamos la forma de ese gusanito, ¿cierto? Porque se tiene que cerrar los bordes laterales en la línea media. Entonces, a cada extremo van a aparecer lo que va a ser en el futuro el esternón. Entonces, aparece un molde de cartílago en cada línea media y luego se empiezan a fusionar. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a formar el manubrio del esternón, el cuerpo del esternón y el apófisis sifoides, ¿no? Entonces, de esa manera se forma el esternón. Por eso es cuando nosotros tenemos una ectopia cordis, por ejemplo, el paciente no tiene el esternón, pues está dividido el esternón. Y podemos ver malformaciones como, por ejemplo, un esternón bífido, porque no se ha terminado de fusionar esa línea media y por ende no se ha fusionado correctamente los dos extremos que iban a formar el esternón. Las costillas pues vienen del mesodermo paraxial, de los extremos de las vértebras van a nacer estas costillas, ¿de acuerdo? Entonces, con eso yo estaría terminando lo que es el sistema esquelético, sin hablar, creo que no he hablado mucho de lo que es genética, entonces solo me queda decirles que toda la formación de los huesos está mandado por lo que es el gen Sony-Gen-Howe, el SHH, y la forma de cada hueso está dado por lo que es el gen Hox. Entonces no nos olvidemos de estos dos genes, yo les voy a anotar acá, el Sony-Gen-Howe, que se abrevia SHH, y lo que es el gen Hox, que le va a dar la forma al hueso. Entonces, para ver un poquito de lo que son las malformaciones que van a presentarse por la falta de desarrollo de alguna parte del sistema esquelético, podemos ver, por ejemplo, las craniosquisis, que es ausencia de la formación del neurocráneo, ¿cierto? La formación de la bóveda craneana, lo que va a exponer el cerebro hacia el líquido amniótico y va a dar lugar a una malformación llamada anencefalia. Tenemos la raquiosquisis, que ustedes pueden observar, que es la ausencia de la formación correcta de las vértebras. Específicamente no se forma la apófisis espinosa, ¿no? Y vamos a ver distintos grados. Esto se puede observar, por ejemplo, en niños con Patau. Hemos hablado ya de craneosinostosis, que es el cierre o la osificación prematura de las suturas del cráneo, que dependiendo de qué sutura va a dar una forma diferente acá al cráneo. Y también encontramos como alteraciones lo que es el enanismo. Cuando habíamos hablado de las alteraciones genéticas que encontrábamos en la craneosinostosis y en el enanismo, hablábamos de lo que son los factores de crecimiento fibroblástico. Entonces hemos hablado de los factores de crecimiento fibroblástico 1, factores de crecimiento fibroblástico 2 y factores de crecimiento fibroblástico 3, ¿cierto?
Estos factores de crecimiento fibroblástico lo que hacían era ocuparse de la migración, de la diferenciación y de la proliferación, ¿cierto? Proliferación. Pero eso no quiere decir que el 1 se encarga de migración, el 2 de diferenciación y el 3 de proliferación. No están bien identificadas sus funciones. Pero estos, para que cumplan con esas funciones, tenían que tener un receptor del factor de crecimiento que tiene el mismo nombre, 1, y 2 y 3, ¿de acuerdo? Cuando hay alteraciones en estos receptores de los factores de crecimiento, ya sea el 1, el 2 o el 3, nosotros vamos a tener malformaciones como son las craneosinostosis y algunos tipos de enanismo como la condroplasia. Muy bien, ahora sí, con eso he terminado el tema. Quedo pendiente a cualquier duda. Hasta la próxima clase. Hasta luego.